Y hace unos días finalmente se anunció que el reemplazo para la posible caída de uno de los contrincantes que tenemos en el main event de UFC 280, que son en este caso Charles Oliveira e Islam Makhachev, es Alexander Volkanovski. El campeón del peso pluma finalmente va a dar el peso de las 155 para esta pelea. Cualquier eventualidad que suceda con ambos peleadores, con cualquiera de estos dos, el reemplazo será Alexander Volkanovski y será optativo para ser campeón de la 155. Esto realmente es una buena idea, yo creo que está bien, pero veo algo que realmente me parece una falta de respeto constante por parte de la UFC, y es que a Beneil Dariush, yo no sé si recuerdan, pero le han prometido ese spot. Le han prometido el spot que está ahora mismo ocupando Alexander Volkanovski de ser el reemplazo en esta posible caída de alguno de los peleadores del main event de UFC 280. A Beneil Dariush le habían dicho, y esto se había anunciado, gente, que él iba a ser el reemplazo debido a cualquier eventualidad de esta pelea. Finalmente no es así, finalmente van a dar el reemplazo a alguien que es campeón ahora mismo de una división importante en la UFC, pero evidentemente no está en la conversación de los pesos ligeros. Él no está en el peso ligero. Y yo creo que la UFC le está constantemente faltando el respeto a Beneil Dariush. Sinceramente, le está faltando el respeto constantemente. Con no darle peleas importantes. Con el tema de que yo creo que a Beneil Dariush lo metieron al freezer mucho tiempo porque él supuestamente se lesionó en su pelea que se iba a dar a comienzos de año ante Islam Makhachev. Supuestamente ocurrió esto y finalmente lo metieron al freezer a él junto a Islam Makhachev. Finalmente lo sacan del freezer a los dos y los tiran en peleas en UFC 280. Una que es la de Islam Makhachev ante Charles Oliveira y la otra que es un peleón, que les voy a hacer un video acerca de esta pelea. Y estoy hablando de Mateusz Gamrot contra Beneil Dariush, que es sinceramente una pelea que fácilmente podría ser un main event en un Fight Night. Es una locura esa pelea. Son dos peleadores que tienen la lucha en la sangre. Son animales en el piso y esta pelea va a ser una pelea de wrestling y grappling. Esto es lo que va a suceder en esa pelea. Entonces, viendo que finalmente faltaron el respeto otra vez a Beneil Dariush y viendo que Alexander Volkanovski es el reemplazo de cualquiera de estos dos peleadores ante cualquier eventualidad, quiero hablar un poco acerca de la posibilidad de Alexander Volkanovski de poder llegar a vencer a cualquiera de estos dos, a Charles Oliveira y a Islam Makhachev. E incluso ya salieron las odds en las apuestas sobre las posibles peleas de Alexander Volkanovski contra Charles Oliveira y contra Islam Makhachev. Islam Makhachev es amplio favorito, pero estamos hablando de amplio favorito contra Alexander Volkanovski, mientras que en la otra pelea ante Charles Oliveira, Charles es favorito, pero no es ampliamente favorito. Y esta es, considero yo, otra falta de respeto hacia Charles Oliveira. Le están faltando el respeto al campeón muchas veces, gente. Ahora mismo sale Islam Makhachev, por ejemplo, y da otro plan de pelea y dice que lo que básicamente va a hacer será noquear a Charles Oliveira y llevarlo al suelo para someterlo en el suelo. Muy simpático todo esto, pero viendo las posibilidades que tiene Alexander Volkanovski ante ambos, yo creo que obviamente él es el underdog. Obviamente él es el menos favorito en las dos peleas. Porque yo veo una pelea de Alexander Volkanovski ante Makhachev, por ejemplo, muy difícil para Volkanovski. Makhachev es un tipo que para esta división ya es enorme. O sea, el tipo es gigantesco para esta división, para los 155 naturales. ¿Qué pasa cuando tú vienes del peso pluma y tienes las medidas que tiene Alexander Volkanovski, que no es muy grande? Lo van a dominar en el suelo. Yo creo que sí, lo van a dominar en el suelo y él no creo que tenga la posibilidad de hacer absolutamente nada. Evidentemente, fue al suelo contra, en este caso, Brian Ortega y fue atrapado en una guillotina, o en dos guillotinas más bien, y él pudo zafar. Pero si tú llegas a estar atrapado en esta misma posición con Makhachev, que es mucho más fuerte y mucho más grande que Brian Ortega, es todo, es básicamente todo. O sea, va a ser así. Y por eso yo veo tan difícil esta pelea. Él, si va al suelo con Makhachev, es que lo van a atrapar y lo van a someter de alguna forma o lo van a castigar con ground pound. Luego, si te quedas de pie con Makhachev, cosa que no creo que pase, porque no creo que siquiera pueda defenderle los derribos a Makhachev, brother, ¿cómo vas a hacer para siquiera hacer daño a Makhachev, que sabemos
que lo que va a hacer contigo es buscarte para llevar al suelo. Es difícil, es muy difícil. Y yo, en serio, confío en Alexander Volkanovski en el peso pluma. Es un animal en el peso pluma. Imagínense, en el peso pluma. Y tuvo una guerra contra Brian Ortega, que es un peleador muy bueno en el suelo y que también es bueno en striking. Imagínense que Islam Makhachev es bueno en el suelo, es regular en el striking, pero es mucho más grande y es mucho más fuerte. Entonces yo creo que las apuestas están bien. Pero el hecho de que cuando vemos a Alexander Volkanovski contra Charles Oliveira, las apuestas no sean de tanta diferencia, me parece un poco hipócrita por parte de los que ponen estos números. Porque Charles Oliveira lo lleva al suelo tal y como lo llevó Brian Ortega. Alexander Volkanovski lo tiene en esa misma posición, en esa misma guillotina y lo finaliza. No hay duda de eso. Es el tipo con más sumisiones de la historia de la UFC. Y eso que Brian Ortega está cerca, no está lejos de esa marca. Pero el problema es que estamos hablando de un tipo más grande que Brian Ortega, estamos hablando de un tipo más fuerte. Y yo creo que tiene un mejor jiu-jitsu que Brian Ortega. Y aparte de que tiene un jiu-jitsu excelente, Charles Oliveira es buenísimo de pie, es buenísimo. Y Alexander Volkanovski va a ponerle toda la presión del mundo, porque Alexander es alguien que mete presión, es un tanquecito que va hacia el frente y no se detiene. El problema es que ¿cómo vas a hacer para de alguna manera detener con un TKO por golpes a Charles Oliveira, que aguantó golpes de Dustin Poirier, Michael Chandler y Justin Gaethje? ¿Cómo? Es que yo creo que en este caso las apuestas están equivocadas. Debería de ser mayor la diferencia a favor para Charles Oliveira. Mucho mayor. Debería ser igual a la de Islam Makhachev. Porque sinceramente Charles Oliveira es mucho más peligroso que todos los peleadores a los que ha enfrentado Alexander Volkanovski en ese peso pluma. Y aparte de eso, yo creo que es más peligroso incluso que el mismo Makhachev para Alexander Volkanovski. Porque Alexander Volkanovski, si se ve en la misma situación en la que ya estuvo con Brian Ortega, es que yo creo que el que tiene más posibilidades de finalizar a Alexander Volkanovski es Charles Oliveira, no Islam Makhachev. Evidentemente, si Islam Makhachev lo tiene en esa posición, lo finaliza, obviamente. Pero es que Charles Oliveira es mejor con las sumisiones, es mejor con el grappling. Las transiciones para las sumisiones son difíciles, se le hacen difíciles a Islam Makhachev. Por eso él no somete tanto. Es mucho más fácil para él castigar con ground and pound, golpear, demoler, el famoso smash. Eso es lo que hacen ellos, smash. They smash people. Ellos masacran gente, muelen gente a golpes. Pero normalmente ellos no utilizan su jiu-jitsu porque es que o no lo necesitan o es que no son muy buenos con eso. Y yo no creo que Islam Makhachev esté a nivel de sumisión que Charles Oliveira. No lo creo. Y aparte de eso, si van de pie, es que Charles Oliveira es un animal de pie, es mucho mejor que Islam Makhachev, que es un tipo regular de pie. Entonces, por eso creo que estas apuestas están mal. Y yo creo que esta sería una pelea fácil para ambos. Yo sinceramente creo que sí. Yo no creo que Alexander Volkanovski pueda presentar una mayor amenaza para ellos dos. Evidentemente esto es MMA, puede pasar cualquier cosa. Y Volkanovski es un animal en el peso pluma. Pero es que te está enfrentando a dos pesos ligeros muy grandes. Son enormes estos dos hombres en sus divisiones. Son grandes, sinceramente, y son fuertes. Entonces, básicamente era eso. Quería traerte nada más mi opinión acerca de que finalmente Alexander Volkanovski es el que va a entrar de reemplazo ante cualquier eventualidad para este main event en UFC 280. Te pido que te suscribas, que le des like, que le des la campanita. Un saludo y hasta la próxima, gente.